es la segunda causa de insuficiencia renal crónica, porque la principal causa por la cual llegan los enfermos a hemodiálisis o a diálisis es la diabetes mellitus. La hipertensión arterial es la segunda causa por la cual llegan nuestros enfermos a necesitar un tratamiento sustitutivo, como es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, o un trasplante renal. Entonces, la hipertensión daña el sistema renovascular, produce un daño directo a los capilares glomerulares. O sea, el problema, el impacto que tiene la hipertensión sobre el sistema renal es un daño a nivel del glomérulo, es un daño glomerular. El tratamiento de un paciente hipertenso cuando ya tiene compromiso renal no es el mismo que si no hubiera daño renal, porque si hay compromiso renal hay que tener demasiado cuidado con las drogas antihipertensivas. Ya no podemos utilizar las mismas drogas porque obviamente el paciente puede empezar a tener aumento de la creatinina, y como la mayor parte de las drogas se eliminan por vía renal, entonces ya yo no puedo dar cualquier droga antihipertensiva. Por esa razón siempre hay que hacer un screening, hay que hacer una detección oportuna del hipertenso para ver si no ha hecho un compromiso renal. Hay que pedirle cada 6 meses o cada año una prueba de función renal, es decir, no solamente un examen de orina, sino una dosificación de urea, de creatinina. Hay que ver si no está ya con problemas de proteinuria, si no está perdiendo proteínas por la orina, porque una vez que se instala el problema renal por la hipertensión arterial, es decir, el pronóstico del enfermo se complica, es más sombrío el pronóstico. La hipertensión arterial también compromete las arterias periféricas, fundamentalmente de los miembros inferiores. Hay enfermos que pueden estar caminando y les viene un dolor a nivel de las pantorrillas, y eso indica claudicación intermitente. Es muy frecuente fundamentalmente cuando se asocia al consumo de tabaco, y eso es porque la hipertensión provoca disfunción endotelial y aterosclerosis. A nivel de las arterias carótidas también puede afectar la hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica. Por esa razón es que hay que auscultar, en los pacientes hipertensos hay que ocultar las arterias carótidas para ver si no hay soplo carotidio, porque si hay soplo carotidio, eso puede indicar estenosis carotidia y eso puede ser un factor de riesgo para una embolia cerebral. Cuando uno tiene un paciente hipertenso y ausculta un soplo carotidio, es necesario hacerle un ecodoppler de las arterias carótidas para ver qué grado de estenosis tiene esa arteria carótida. Cuando se obstruye más del 80%, es un gran riesgo de que el paciente pueda sufrir un evento cerebrovascular. Entonces, la hipertensión arterial genera aterosclerosis y puede producir una oclusión arterial aguda. Como la hipertensión es una enfermedad sistémica, puede afectar a todo el árbol arterial, pero fundamentalmente a nivel de las arterias carótidas y las arterias de los miembros inferiores. Perdón. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud para diagnosticar hipertensión arterial? Un paciente cuando viene con un nivel de 180 a 100 o más, ese solo episodio de tener una crisis hipertensiva ya es indicativo de que el paciente es un hipertenso. En cambio, cuando un paciente viene con estos niveles, 140, 90, por ejemplo,
un paciente que viene para cualquier chequeo, no siempre por un chequeo de la presión arterial. Al azar viene un enfermo por cualquier problema a la atención primaria de salud, a un hospital de segundo nivel, y uno lo encuentra con 140, 90 o más. Es necesario repetirle la medida de la presión arterial para recién poderlo etiquetar como hipertenso al enfermo, tomando en cuenta todas las recomendaciones que hemos hecho en la medición en esa técnica de presión arterial. Este es un dato muy interesante porque la hipertensión arterial es más grave cuanto más factores de riesgo se asocian. Vamos a tomar un paciente, un ejemplo de este valor, una tensión arterial de 165/95. El riesgo que tiene de sufrir alguna complicación cerebrovascular o cardiovascular, un infarto de miocardio, una embolia cerebral, este enfermo, solo tiene un 8% de riesgo, 8% de riesgo anual. Cuando ese paciente, además de tener esa misma presión, pero está por encima de los 50 años, 56 años, dice este estudio, fíjense que su riesgo de sufrir un evento de complicación sube a 13%. Con la misma presión, con la misma edad, pero se agrega otro factor de riesgo, que es tener un colesterol malo de 155 miligramos por decilitro. Lo normal, lo ideal es que el colesterol malo sea menor de 100, pero este paciente tiene 155. Por lo tanto, como ya aquí se agrega, además de la hipertensión, este otro factor de riesgo, que es el colesterol malo elevado, fíjense que el riesgo aumenta a 19%. Y si al paciente se le agrega, o sea, tiene otro factor de riesgo, que es el consumo de tabaco, imagínense, el riesgo sube a 27% el riesgo de sufrir un evento cardiovascular o cerebrovascular. A eso se refiere el riesgo sumatorio. Este enfoque es muy importante porque el éxito del tratamiento de un hipertenso no es solo medirle la cifra. Esta cifra no es suficiente. Yo tengo que valorar qué edad tiene mi enfermo, si tiene otro factor de riesgo, si tiene dislipidemia, si es obeso, o en este caso, en este estudio, si tiene historia de consumo de tabaco. La aterotrombosis es la primer causa de muerte en todo el mundo, y la hipertensión arterial es una causa de aterotrombosis, de aterosclerosis. Y fíjense cómo aporta con un 22.3% de mortalidad. Fíjense que ninguna de las otras enfermedades produce tanto riesgo como la hipertensión arterial en la génesis de la aterotrombosis. Por esa razón es que es muy importante el control de la hipertensión arterial. ¿Por qué es necesario el manejo y control de la hipertensión arterial? La regla de Halves dice lo siguiente, y esto es lo que ocurre en la sociedad. Solamente el 50% de los hipertensos son diagnosticados. Y esto ocurre porque en sus inicios la hipertensión arterial, como he dicho en las primeras diapositivas, es una enfermedad de los vasos sanguíneos y no da síntomas, es asintomática. La única forma de diagnosticar en forma precoz la hipertensión arterial es midiéndole la presión arterial a todas las personas mayores de 18 años. Solamente la mitad de los diagnosticados son tratados. Ese es el otro problema. Y solamente el 50% de los tratados están bien controlados. Por esa razón, solamente la cuarta parte, y eso menos de la cuarta parte, son diagnosticados. Por lo tanto,
Por esa razón, la hipertensión arterial es un problema de salud pública. Toda persona mayor de 18 años, cuando vaya a un centro de salud, por cualquier motivo, debe medirse la presión con la finalidad de que se le pueda diagnosticar a tiempo la hipertensión arterial. ¿Por qué es necesario el manejo y el control de la hipertensión arterial? Porque hay 600 millones de hipertensos en el mundo y de ellos mueren anualmente 3 millones como resultado directo de la hipertensión arterial. O sea, definitivamente la hipertensión arterial es un asesino silencioso. Si analizamos los resultados obtenidos con tratamientos antihipertensivos en los metaanálisis, esto es el resultado, estas son las conclusiones. Sustrayendo la influencia de otros factores de riesgo cardiovascular, veremos que la reducción, el reducir la hipertensión arterial, reduce la posibilidad de un 40% de que el paciente sufra un accidente cerebrovascular. O sea, la enfermedad que más se beneficia al reducir los niveles de presión arterial es la embolia cerebral. La disminución de la enfermedad cardiovascular, que significa muerte cardiovascular, una muerte súbita cardíaca, un infarto agudo de miocardio, se beneficia entre un 15 a 20%. O sea, en segundo lugar, el órgano que se beneficia del control de la hipertensión arterial, el primero es el cerebro y en segundo es el corazón. Por esa razón, tanto la OMS, la OPS, recomiendan que los pacientes hipertensos estén bien controlados. En los centros de atención primaria de salud, ahí se deben controlar bien los hipertensos. Al controlar bien los niveles de presión arterial, se va a evitar que estos pacientes sufran un accidente cerebrovascular, sufran un ataque cardíaco y sean internados en hospitales de segundo nivel. La hipertensión arterial duplica y a veces triplica el riesgo, especialmente en varones. Es un factor de riesgo, por lo tanto, de un infarto agudo de miocardio o una muerte súbita cardíaca, del stroke, que es la embolia cerebral o el derrame cerebral, ¿verdad? Es un factor de riesgo para arteriopatía periférica, lo que he acabado de decir sobre la claudicación intermitente. Y la hipertensión también, cuando se controla, evita que el paciente vaya a insuficiencia cardíaca con el pasar de los años. Por esa razón, el controlar la hipertensión arterial tiene el objetivo de reducir la morbimortalidad cardiovascular. Esa es la finalidad. Entonces, en esta diapositiva, al reducir la hipertensión arterial, yo reduzco el accidente cerebrovascular y reduzco la enfermedad coronaria. Y también reduzco la probabilidad que el paciente vaya a la insuficiencia cardíaca crónica. Por esa razón se justifica el que el médico de atención primaria de salud controle bien los niveles de hipertensión. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar a una población que está en riesgo de desarrollar hipertensión arterial? ¿A quiénes debemos estudiar? Si a usted lo mandan cuando salga de médico a una población y le dan $1 millón para que usted haga un estudio, un proyecto para evitar que la mayor parte de esa población se muera por un embolio, por un derrame cerebral o por un ataque cardíaco, ¿a quiénes va a ir a identificar? Es decir, ¿cómo va a hacer su estudio para identificar a los que tienen riesgo de tener hipertensión arterial? Hijos de hipertenso. La hipertensión arterial es una enfermedad que se hereda, tiene una arquitectura genética el paciente. Cuando uno nace con la arquitectura genética del padre, de la madre o del abuelo o de la abuela que tenían hipertensión arterial y se asocia
con el pasar de los años o al avanzar la edad de la persona, cuando se asocia un factor de riesgo medioambiental, puede aflorar esa arquitectura genética. Por esa razón, a los hijos de hipertensos hay que investigarlo. Hijos de obesos, fumadores o alcohólicos, también hay que estudiarlo. Aquellas personas mayores de 50 años pueden ya empezar a tener hipertensión arterial de tipo idiopática, aquella hipertensión que como hemos dicho al principio, es de tipo esencial, no se conoce bien la causa. Aquellos enfermos que están en una presión arterial limítrofe, ¿no ven? 130 a 139 como presión arterial sistólica, y a los que tienen una presión arterial diastólica entre 80 y 89. Esos se llaman prehipertensos. A esos hay que pesquisarlos porque hay probabilidad que con el pasar del tiempo se tornen hipertensos declarados. Aquellos pacientes que tienen sobrepeso u obesidad hay que estudiarlo, porque ya hemos dicho que el 60% de los obesos pueden tener enfermedad cardiovascular. Aquellos que por interrogatorio son consumidores de sal, también hay que estudiarlo. Aquellos pacientes que tienen alteraciones plurimetabólicas, son fumadores, son diabéticos o están gorditos o tienen problemas de colesterol, esos tienen alta probabilidad que en el futuro hagan hipertensión arterial. Cuando una persona es sedentaria, tiene riesgo de desarrollar hipertensión en el futuro. Excesivo consumo de alcohol está asociado que cuando uno nace con bajo peso, es un factor de riesgo cuando sea grande. Eso está demostrado científicamente. La taquicardia en reposo también es un factor de riesgo. La raza negra y el bajo nivel socioeconómico. Es decir, a todo este contingente de factores de riesgo, como le queramos llamar, a esos hay que estudiarlos para identificar a tiempo la hipertensión arterial. Entonces, en este cuadro se ve cómo la hipertensión arterial es un factor de riesgo para el corazón porque produce un engrosamiento de las paredes de los ventrículos cuando está engrosado el septum interventricular, que normalmente tiene que tener el septum interventricular, no debe medir más de 1 centímetro de grosor. Cuando ese septum está engrosado, a eso ya se llama cardiopatía hipertensiva. El hipertenso que no se controla a la larga, después de los 3 años sobre todo, hipertensos severos, con presiones arteriales mayores de 170 a 100 o más de 160 a 100, que no se controlan, van a ir a la insuficiencia cardíaca. Y esto es camino inexorable a la muerte, porque la mitad de estos enfermos se mueren cuando están en insuficiencia cardíaca, se mueren a los 2 años. El hipertenso tiene mucho riesgo de sufrir un evento cardiovascular como este que está sufriendo este hombre, un ataque al corazón. La arritmia más frecuente que provoca la hipertensión arterial se llama fibrilación auricular y esta arritmia es la principal causa de embolia cerebral. Por lo tanto, la hipertensión arterial a nivel del corazón es muy deletérea para este órgano noble. Esto es una diapositiva para demostrar que un tratamiento eficaz, consiguiendo que los niveles de presión arterial estén menores a 140 por 90 de milímetros de mercurio, reduce en un 40% la posibilidad de que el enfermo sufra un ictus, una embolia cerebral. Un 21% evita que el paciente se muera de algún problema vascular, tipo muerte súbita cardíaca, y un 14% se reduce el riesgo de que sufra un ataque al corazón, un infarto agudo de miocardio. Por esa razón es que es importantísimo el asegurar que los niveles de presión arterial del enfermo estén menos de 140/90. Ese debe ser el objetivo. El descenso de la presión arterial disminuye la mortalidad cardiovascular,
disminuye la tasa de ataque cerebrovascular, disminuye las posibilidades de los eventos coronarios y disminuye la posibilidad de que desarrolle insuficiencia cardíaca en el futuro. Por lo tanto, a nivel la disminución de los niveles de presión arterial reduce el riesgo cardiovascular. Y bueno, entramos a esta parte sumamente importante, tal vez la que más les preocupa a ustedes. ¿Cómo vamos a afrontar el tratamiento de la hipertensión arterial? El objetivo general de cómo tratar a un paciente hipertenso es reducir la morbimortalidad cardiovascular. La meta debe ser en todo adulto mayor de 18 años que se reduzca a menos de 140/90. Esto obviamente habrá que alcanzarlo en forma lenta y progresiva. No es que de la noche a la mañana yo le voy a garantizar a mi enfermo que con el uso de los antihipertensivos voy a conseguir que esté en 140/90. Los enfermos hay que concienciarlos que la hipertensión arterial, estamos hablando de la hipertensión esencial, aquella que uno no puede identificar una causa, es una enfermedad de toda la vida. Es decir, hay que darle a entender al enfermo que necesita controlarse periódicamente, que todo lo que él haga va a ser muy importante para ayudar al médico en el control de la hipertensión arterial. Se enfatiza la necesidad del control de la presión arterial y el uso adecuado de los fármacos. Aquí el problema es que hay un mundo de antihipertensivos, hay muchas drogas antihipertensivas, entonces no es fácil elegir. Para elegir el antihipertensivo, usted tiene que conocerlo muy bien al enfermo, todo su perfil. Hay que conocer el perfil clínico del enfermo. El tratamiento de la hipertensión arterial no es tratar al manguito, no se debe tratar a los niveles. Uno no tiene que preocuparse solo de los niveles, porque yo puedo tener un paciente con presión de 140/90 y tener un paciente de 180/100. A la vista yo digo, el que tiene más riesgo es el que tiene los niveles más altos, pero no siempre es así, porque puede ser que el que tiene los niveles más altos solo tiene problemas de presión arterial y no tiene otra cosa, no tiene otro factor de riesgo, pero este que tiene niveles más bajos, 140/90, pero además de eso es diabético, es sedentario, es consumidor de mucha sal, este tiene más riesgo de tener un evento de complicación. Por lo tanto, no hay que mirar solo el manguito. El médico tiene que mirar todo el bosque, tiene que hacer un análisis de todo el perfil clínico del enfermo. ¿No es verdad? Porque ya en una diapositiva mostré el riesgo sumatorio de la hipertensión arterial. Entonces la meta es reducir a menos de 140/90 la presión arterial. En cambio, en la diabetes hay que ser más estrictos. El hipertenso diabético tiene más riesgo de tener complicaciones. Por eso hay que saber si el hipertenso, además de su hipertensión, es diabético. A los diabéticos hay que reducirle a menos. Hay que reducir más la hipertensión arterial, porque se sabe que con 140/90 más la diabetes se van a dañar más los riñones del enfermo. Por lo tanto, hay que ser más agresivos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar al paciente hipertenso? ¿Qué parámetros vamos a tomar en cuenta? Primero hay que establecer bien el diagnóstico, es decir, yo tengo que estar bien seguro que es hipertenso el enfermo. Ya he dicho, la OMS lo ha manifestado, que no es suficiente un solo control de hipertensión, del nivel de presión arterial. Hay que repetirle la toma, es igual que para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Pero escapa esta regla cuando el paciente es internado por una crisis hipertensiva con más de 180/110, por ejemplo.
A ese paciente no necesitamos volverle a tomar al otro día y decirle, mire, no creo que usted tenga hipertensión arterial, puede ser de que usted se estresó y por eso se subió a esos niveles su presión. No, ese paciente es hipertenso declarado, porque es un grave riesgo llegar a una guardia con 180, 110. Hay que considerar siempre el nivel. Es importante de todas maneras qué nivel de presión arterial, en qué estadio está y la antigüedad de la hipertensión. No siempre es fácil saber cuán antigua es la hipertensión arterial de los enfermos, porque ya hemos dicho, en sus etapas iniciales, la hipertensión arterial, por ser una enfermedad de los vasos sanguíneos, no da síntomas. Pero hay otros enfermos que saben bien desde cuándo ha empezado a sufrir la hipertensión arterial. Y determinar la antigüedad de la hipertensión arterial es muy importante porque a mayor historia, a mayor antigüedad de hipertensión, lo que uno espera es que ya tenga compromiso de algún órgano blanco. Por lo tanto, hay que pesquisar si no tiene compromiso de algún órgano blanco. Hay que hacerlo valorar con el oculista para ver si no tiene una retinopatía hipertensiva, hay que hacerlo valorar con el cardiólogo para saber si no tiene un compromiso cardiovascular, con el nefrólogo y con el endocrinólogo. Entonces, la diabetes es una enfermedad de manejo multidisciplinario, fundamentalmente cuando la hipertensión arterial se asocia a otros factores de riesgo. En cambio, si yo tengo un paciente hipertenso y es solo hipertenso, no tiene ningún otro factor de riesgo, esos pacientes pueden manejarse perfectamente bien en la atención primaria de salud. Siempre en hipertensos severos hay que buscar una causa secundaria. Los laboratorios de rutina en la evaluación diagnóstica de un hipertenso, yo debo pedirle la glucosa, un perfil lipídico, la creatinina, un ácido úrico, hemoglobina y hematocrita, un examen general de orina, un electrocardiograma, fundamentalmente en aquellos enfermos que empiezan ya con síntomas de cansancio, puede haber algún compromiso cardíaco, y la depuración de creatinina, porque esto nos permite medir bien la función renal. No es suficiente con solo la creatinina. Hay que hacer un clearance de creatinina. Pruebas especiales lo hace el especialista. El ecocardiograma lo va a pedir el cardiólogo en el caso de que ya sospeche que hay un compromiso cardíaco. El ultrasonido Doppler carotidio y femoral también lo puede hacer el neurólogo. Lo puede sugerir el neurólogo cuando un enfermo hipertenso desarrolla una embolia cerebral. No se conoce bien la causa, entonces es mandatorio hacerle un ultrasonido Doppler porque puede ser que esa hipertensión arterial le haya producido aterosclerosis de las arterias carótidas. La microalbuminuria, la dosificación de microalbuminuria es esencial en los pacientes diabéticos. Entonces, un fondo de ojo es importante, eso lo va a solicitar el oculista. Cuando uno como médico de cabecera lo mande al enfermo, pues es de hecho que le va a hacer un fondo de ojo u otros exámenes que amerite el enfermo. Entonces no hay que olvidarse de que el hipertenso hay que hacerlo valorar con todos los... Es una enfermedad que necesita un manejo multidisciplinario porque es una enfermedad sistémica y puede afectar a muchos de los órganos. El monitoreo de presión arterial ambulatoria, eso es lo que se llama el mapa. El mapa lo solicita el cardiólogo para saber el por qué algunas veces los enfermos solamente desarrollan hipertensión cuando viene al médico o va a un hospital. A eso se llama hipertensión de bata blanca. A esos enfermos el cardiólogo le pide un estudio que se llama mapa ambulatorio. Monitorea la presión arterial del enfermo las 24 horas del día. O el mapa también se indica en aquellas situaciones cuando los pacientes dicen, doctor, a mí solo se me sube la presión arterial en la noche. Otros dicen, a mí solo se me sube la presión en el día, doctor. Entonces es una preocupación para el médico. Y el que pide este examen es el cardiólogo le va a hacer un mapa. Y ese mapa nos va a demostrar en qué horario del día o de la noche, cuanto más se le sube la presión arterial, con la finalidad de ajustar el tratamiento.
El séptimo consenso de la guía americana, esta es la guía americana, consenso nacional, el Comité Conjunto Nacional del año 2003 de la Escuela Americana, dice que en la evaluación del paciente hipertenso se sustenta en 3 objetivos. Hay que constatar el estilo de vida, hay que identificar los factores de riesgo cardiovascular, hay que identificar si hay alguna causa de hipertensión arterial secundaria, por ejemplo, y aclarar, es decir, hay que pesquisar si el enfermo, fundamentalmente en enfermos que tienen historia de hipertensión de larga data o cuando los niveles son muy altos, hay que pesquisar si hay compromiso de un órgano diana. Importante es esta evaluación que dice el séptimo consenso de la Escuela Americana. Estamos entrando ya en el hipertenso en sí, en el tratamiento. ¿Cómo manejamos entonces al paciente hipertenso? ¿Qué parámetros vamos a tomar en cuenta? Entonces, para esto necesitamos saber en qué estadio está el enfermo. Si está en estadio 1, ya ustedes tienen que manejar a qué se refiere el paciente en estadio 1. Y si no tiene otro factor de riesgo cardiovascular, además de su hipertensión, no tiene diabetes, no tiene dislipidemia, no es consumidor de alcohol, de tabaco, entonces yo puedo iniciar una monoterapia, es decir, puedo utilizar un solo antihipertensivo. Sin embargo, cuando el paciente está en estadio 2 y tiene otros factores de riesgo cardiovascular, hay que hacer una terapia asociada. Es decir, ya no es suficiente manejar al hipertenso con una sola droga antihipertensiva. Fíjense que esto es muy importante porque nos guía, es decir, el evaluar el perfil clínico del enfermo es lo más importante en el tratamiento del paciente hipertenso. Yo tengo que evaluarlo desde el punto de vista semiológico, clínico. Tengo que examinar al enfermo y tengo que saber si además de esos valores que me dice el aparato, tiene otro problema cardiovascular. Entonces, entrando en materia, hay estos grupos de antihipertensivos. Es igual que los antidiabéticos. Hay un grupo de drogas. Y aquí viene lo complicado para el estudiante. Tienen que agarrarse tienen que tener un libro de farmacología. No sé qué libro de farmacología están leyendo ustedes. La Biblia de un médico es el libro de medicina interna de Harrison y un libro de farmacología. O sea, ¿de qué sirve que yo haga diagnóstico bien de hipertensión arterial? Porque no es tan difícil hacer diagnóstico de hipertensión arterial porque uso un aparato para tomar la presión arterial. Si después no sé qué droga le voy a dar. O sea, ustedes tienen que saber mucho farmacología. Tienen que ir a desempolvar el libro de farmacología. ¿De qué libro de farmacología tienen ustedes? Jóvenes, respondan. ¿Qué libro de farmacología tienen? Barahona. De Barahona. Eso no es un libro, es un texto. No confundan texto con libro. A ver, jóvenes, les voy a dar una recomendación. Ustedes tienen que agarrar y leer tratados o libros de medicina. Cuando salgan de médico y cuando salgan de especialistas, recién van a poder leer manuales. Una cosa es un tratado y otra cosa es un manual. Lo primero que uno tiene que leer es el tratado. O sea, medicina interna tienen que leer el tratado de Harrison, el libro de Harrison.
Solo cuando uno está en una guardia y tiene un paciente grave y está con duda del diagnóstico y de qué droga va a utilizar, ahí pues va y busca un manual, es decir, un compendio, vamos a decir, ¿no ve? Un compendio, un manualcito, ¿no ve? Pero se supone que ya yo he leído el tratado. Entonces, lo que ustedes me están diciendo del doctor Barahona, que dicho sea de paso, es un eminente médico internista de la Universidad de Sucre, sacó evidentemente su tratado de farmacología, tiene buena bibliografía, pero no deja de ser un manual, un compendio. Entonces ustedes tienen que ir a leer cualquiera de los tratados clásicos de farmacología, que puede ser Katzum, farmacología de Katzum, farmacología de Litre, que es de escuela argentina, o el maestro de la farmacología. ¿Cuál es el maestro, perdón, de la farmacología? ¿Quién sabe cuál es el maestro? El libro más grande, de ese libro se han formado la mayor parte de los médicos. ¿Cuál es el libro? El tratado. Miércoles, se ve que ustedes no leen medicina. Cuando uno agarra una enfermedad y se pone a leer, y ahí esa enfermedad habla de su tratamiento, siempre dice la referencia del libro. Hay libros que son clásicos para los estudiantes de medicina, fundamentalmente de América Latina, no vamos a hablar de Europa, digamos. O sea, el Harrison es un libro para estudiantes de América Latina, muy didáctico. Bueno, entonces mi recomendación es que agarren un tratado no es porque lo que haya en el tratado, en el manual, en el texto del doctor Barahona, que es un eminente médico, ciertamente, pero para ustedes como estudiantes de medicina que recién están empezando a estudiar medicina, porque uno la medicina la entiende, recién se siente médico cuando uno le toma la presión arterial al enfermo, cuando empieza a hacer diagnóstico. Hasta antes del tercer año, cuarto año, uno parecería nomás que estudie el cuerpo humano y nada más, digamos. Pero ya a partir del tercer o cuarto año ya uno parece que se siente médico, ¿no es verdad? Entonces, les aconsejo que tienen que comprarse un tratado, un libro de farmacología. Yo, por ejemplo, yo me formé con el maestro de farmacología, a ver si hasta mañana, hasta la próxima clase me dicen cuál es ese maestro de la farmacología. Y ya siendo médico, conocí al libro de Katzum, que es muy bueno, y con el otro libro que me formé, que es muy práctico es ese libro, y es de escuela latina, porque es de Argentina. Ese libro tiene la ventaja que todas las drogas que hay ahí, hay en el país, o sea, porque es parte de América Latina, ¿no? Hay muchas drogas que no las tenemos nosotros acá. Entonces, en cambio, el libro de Lite, Farmacología de Lite, la mayor parte del libro, todas esas drogas las tiene. Entonces, aquí el problema es nuestra gran deficiencia en farmacología. Es decir, ustedes tienen que ponerse a leer las drogas antihipertensivas, y por lo menos exige que de cada grupo de drogas antihipertensivas hay que saber unas dos, que son las de ese grupo, unos dos productos que yo debo conocer unos dos productos de cada grupo. Las drogas más utilizadas en la medicina para el control de la hipertensión arterial sigue siendo los diuréticos.
Fíjense que cada uno de estos grupos antihipertensivos actúa sobre un mecanismo fisiopatológico. Por eso, en la exposición de hipertensión arterial, una de las primeras partes que hablamos fue de el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión arterial. Entonces, uno de los grupos de drogas más utilizados para el control de la hipertensión arterial, que data del año 1950 y poquito, han sido los diuréticos. Y hasta ahora no pasan de moda los diuréticos. Es más, las guías que saca la escuela americana y la escuela europea, porque son dos corrientes, dos guías, la guía europea y la guía americana, le han vuelto a dar el valor a los diuréticos, que en un tiempo empezaron a hacerle a un lado las guías a los diuréticos, pero se dieron cuenta que siguen siendo drogas muy bondadosas para el control de la hipertensión arterial. ¿Cuántos tipos de diuréticos conocen? ¿Cómo se clasifican los diuréticos? Se supone que ustedes han llevado la materia de farmacología, ¿no? En tercer año se lleva eso. Los tiacídicos. Perfecto. Los osmóticos. Osmóticos. Los de ASA, doctor, y los ahorradores de potasio. Perfecto, entonces existen los más, es decir, la clasificación es que los diuréticos, de acuerdo al sistema de los túbulos renales, ¿verdad? Al sistema tubular, acuérdense que hay el túbulo contorneado proximal, hay el asa de Henle con una rama descendente y una rama ascendente, y hay el túbulo colector y distal. Entonces, los diuréticos actúan en 3 niveles. Los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, porque actúan sobre el asa de Henle, y los diuréticos ahorradores de potasio. Dentro de estos 3 grupos de antihipertensivos que se utilizan para la hipertensión arterial, es decir, el único grupo más utilizado es el grupo de los diuréticos tiacídicos. Aquí hay la droga que más se utiliza es la hidroclorotiazida, que viene en comprimidos de 25 y de 50 miligramos. El mecanismo fisiopatológico por el cual los diuréticos son efectivos para el control de la hipertensión arterial no es por el hecho de que hagan orinar al enfermo. El diurético a largo plazo, el mecanismo a largo plazo del diurético es porque reduce la concentración de sal, de sodio en las paredes de las arteriolas. O sea, a largo plazo el diurético tiacídico, hablamos de la hidroclorotiazida, que es el más utilizado, y probablemente el diurético que más deben leer, tienen que conocerlo al dedillo, la hidroclorotiazida, y en los exámenes yo pregunto de eso. Entonces, el que deben leer es la hidroclorotiazida, porque el otro que se utiliza, la clortalidona, y que dicho sea de paso, la mayor parte de los estudios no se hicieron con hidroclorotiazida, se hicieron con la clortalidona, pero la clortalidona no la encontramos en el mercado así de fácil. En cambio, a la hidroclorotiazida sí la encontramos en cualquier farmacia. Es un diurético sumamente utilizado. Entonces, cada uno de estos grupos farmacológicos actúa sobre un mecanismo fisiopatológico. Los beta bloqueantes, hay unos 15 beta bloqueantes. Y han sido las drogas, junto a los diuréticos, con las que se han hecho la mayor parte de los estudios en hipertensión arterial. O sea, los beta bloqueantes son el otro grupo de drogas sumamente utilizadas, muy frecuentemente utilizadas, que vamos a ir viendo posteriormente.
Le siguen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí está el captopril, el enalapril, el lisinopril, el trandolapril y el quinapril. Todas estas drogas lo que hace es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Ustedes saben que esta es una enzima que en un principio se pensaba que solamente había en el sistema, en los pulmones, pero ahora se sabe que todos los tejidos producen esta enzima, y lo que hace esta enzima es evitar la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, porque la dañina es la angiotensina 2, porque es el potente vasoconstrictor arteriolar. Entonces, este es un grupo de drogas que anula la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El otro grupo de drogas son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Estos van y ocupan los receptores de angiotensina 2. Los inhibidores de la ECA evitan la formación de la angiotensina 2. Pero estos otros lo que hacen es van y ocupan los receptores de la angiotensina 2. Aquí hay desde el antagonista más antiguo, que el primero que se descubrió, que fue el losartán. El losartán, el candesartán, el valsartán, el irbesartán, el telmisartán y el olmesartán. Todas estas drogas, de todas estas drogas, ustedes tienen que conocer por lo menos dos y manejar bien cómo vienen sus efectos colaterales. De cada grupo tienen que manejar por lo menos dos drogas. Los antagonistas del calcio, o calcio antagonista, es otro grupo de drogas maravilloso, y lo que hacen es evitar que se libere el calcio citosólico, porque cuando se libera el calcio citosólico dentro del retículo endoplasmático, dentro de la célula, este calcio es el que determina que se contraiga la arteriola. Por lo tanto, al inhibir al calcio, se evita la vasoconstricción y, más al contrario, lo que hay es una vasodilatación. Existen dos drogas fundamentales en este grupo, que es la amlodipina y la nifedipina. La nifedipina es muy utilizada fundamentalmente en la hipertensión de la mujer embarazada, en la preeclampsia y en la eclampsia, como vamos a ver posteriormente. Y el último grupo de drogas, que es menos utilizada y que generalmente este grupo de drogas lo debe utilizar el especialista, el cardiólogo, el nefrólogo o el internista, son los alfa bloqueantes. Es decir, bloquean los receptores alfa que existen en las arteriolas. Aquí hay una sola droga que no la voy a citar en este momento porque no es una droga que está al alcance del médico que trabaja en atención primaria de salud. Entonces, ustedes tienen que conocer dos drogas por lo menos de cada grupo, conocerlas muy bien para el manejo de los hipertensos. Entonces, vamos a empezar con los diuréticos tiazídicos. Estas drogas de elección, es decir, de elección, el diurético tiazídico se utiliza en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica aislada, fundamentalmente la hipertensión del anciano, es decir, sistólica aislada quiere decir que hay un predominio en el aumento de la presión sistólica y no tanto de la diastólica. La más utilizada es la hidroclorotiazida. Viene la dosis, puedo dar yo entre 25 a 50 miligramos, y la ventaja es que se da una sola vez al día. La hidroclorotiazida puede asociarse o a un IECA o a un ARA. Cuando yo empiezo el tratamiento de la hipertensión arterial con un IECA y no se controla el hipertenso, yo le puedo agregar hidroclorotiazida. O sea que la hidroclorotiazida se empareja, se enamora mucho del IECA y del ARA. Le gusta encortejarse a la hidroclorotiazida. Es su enamorada. No se recomienda la hidroclorotiazida en pacientes diabéticos porque aumenta la glicemia. Fíjese que cuando yo indico un antihipertensivo, tengo que conocer el perfil clínico del enfermo.
porque fíjense que no lo puedo utilizar en pacientes diabéticos porque me aumenta la glicemia. Eso está demostrado. Por lo tanto, es ideal en pacientes fundamentalmente añosos, en los pacientes gerontes. La otra droga que le decía, que es un tiazídico también, es la clortalidona, pero ustedes no van a encontrar frecuentemente en las farmacias, igual que la metolazona. La metolazona no van a encontrar frecuentemente. Por lo tanto, la droga que se tienen que conocer al dedillo es la hidroclorotiazida. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son de elección en pacientes hipertensos y aquellos pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio y fundamentalmente en los pacientes menores de 55 años, porque estos enfermos tienen un sistema renina-angiotensina-aldosterona muy alterado. También es ideal en pacientes con hipertrofia de ventrículo izquierdo o pacientes que están en insuficiencia cardíaca, porque aquí el inhibidor de la ECA mata 2 palomas con un mismo tiro. Sirve para la insuficiencia cardíaca y le sirve para la hipertensión arterial. ¿En qué casos no se debe utilizar los inhibidores de la ECA? En estenosis de la arteria renal, en el embarazo y en la lactancia. Cuidado. Cuidado que usted esté dando enalapril o captopril a una mujer embarazada. Es muy peligroso, está contraindicado. Y como decía, el IECA se puede asociar al tiazídico. Debe considerarse, cuando uno indica un ECA, un inhibidor de la ECA, debe saber cuál es la dosis máxima del producto. Los principales IECA son el captopril, el enalapril y el lisinopril. A mí me interesa mucho que conozcan los dos primeros. El captopril es una droga muy utilizada en las crisis hipertensivas, cuando se le sube de golpe la presión arterial. El captopril viene en tabletas de 25 y 50 miligramos, debe darse cada 8 horas y la dosis máxima es 150 miligramos. O sea, hay que dar 50 miligramos cada 8 horas. El enalapril viene de 10 y viene de 20 miligramos. La dosis máxima es 40 miligramos, porque viene de 10 y viene de 20 y viene de 5, 10 y 20 en comprimido. Entonces yo debo ir subiendo la dosis siempre hasta llegar a la dosis máxima, que es 40 miligramos. El captopril es la droga de elección en las crisis hipertensivas y la dosis máxima es de 150 miligramos al día. Cuando un enfermo viene con una crisis hipertensiva, que va a ser el tema de la próxima clase, yo le pongo debajo de la lengua el captopril, hago la tableta, la muelo y la pongo debajo de la lengua. Y le debo dar al rato, cuando se deshaga la droga debajo de la lengua, le debo dar otros 25 miligramos para que trague. Entonces eso lo vamos a ver en crisis hipertensiva. Entonces la dosis máxima de captopril es 150 miligramos al día. El captopril es una droga que actúa muy rápido. El enalapril actúa un poco más lento. Por eso en las crisis hipertensivas la droga de elección es el captopril. Los antagonistas de los receptores de angiotensina comparten las mismas indicaciones que los IECA. Pueden asociarse a los tiazídicos e inclusive pueden asociarse estos ARA a la amlodipina, que es un antagonista del calcio. Los principales antagonistas de receptores de angiotensina son el losartán, valsartán, candesartán, irbesartán, olmesartán y telmisartán. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es que de este grupo de drogas ustedes conozcan todo. El losartán viene en tabletas de 50 y de 100 miligramos, debe darse cada 12 horas y la dosis máxima es 100 al día. Es mejor dar 2 de 50 que dar una sola dosis de 100, porque el losartán tiene una vida media muy corta. El losartán es una prodroga, quiere decir que cuando pasa por el hígado necesita metabolizarse y utiliza un sistema enzimático a nivel hepático que es el citocromo P450. Por lo tanto, no es una droga de elección para crisis hipertensiva, porque al necesitar el metabolismo hepático tarda en actuar.
La droga de elección para crisis hipertensiva, cuando estén en un centro de salud o estén en su casa con algún familiar y se le sube la presión, la droga de elección es el captopril. La dosis máxima de losartán es 100 miligramos al día. El valsartán viene de 80 y de 160 miligramos. La dosis máxima, generalmente esta droga puede utilizarse también cada día, pero es mejor cada 12 horas. Y la dosis máxima es de, como viene de 80 y de 160, la dosis máxima es 320, 2 de 180. El candesartán viene de 80 y de 8 y de 16 miligramos y debe darse cada 12 horas y la dosis máxima es de 32 miligramos al día, o sea, 2 comprimidos de 2 de 16 miligramos, 32. El telmisartán, la ventaja es que puede utilizarse en pacientes que tienen daño renal porque su metabolismo es a nivel hepático. Ya les he dicho de que hay que tomar muy en cuenta si no tiene problemas renales el enfermo. Por lo tanto, la ventaja del olmesartán y el telmisartán son diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas, porque todos actúan de la misma forma. Son antagonistas de los receptores de angiotensina. Las diferencias son farmacocinéticas y farmacodinámicas. El olmesartán viene de 20 y de 40 miligramos, debe darse una vez al día y junto con el telmisartán se puede utilizar en pacientes con falla renal. El telmisartán viene de 40 y de 80 miligramos y la ventaja es que se dan una vez al día. Una vez al día. Los beta bloqueantes han sido las drogas más maravillosas para el control de la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que hacen? Ocupan los receptores adrenérgicos a nivel del corazón y a nivel del sistema arteriolar, por lo tanto disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca, son excelentes antiarrítmicos los beta bloqueantes. Los más utilizados y los que ustedes deben conocer sería el propanolol, el atenolol, y voy a agregar aquí una droga muy utilizada que es el carvedilol. Estas drogas, estas 3 drogas son las que ustedes deben conocer como de este grupo de los beta bloqueantes. El propanolol, el atenolol y el carvedilol. El gran problema de los beta bloqueantes es que producen bradicardia, producen sedación, mucho sueño en los enfermos, disminuyen el apetito sexual y no deben indicarse en pacientes que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por esa razón hay un grupo de beta bloqueantes que se los llama cardioselectivos y son los únicos que pueden utilizarse en la insuficiencia cardíaca crónica. Aquí hay 3 beta bloqueantes cardioselectivos: el carvedilol, el bisoprolol y el metoprolol. El carvedilol viene en tableta de 3.25, 6.25, 12.5 y de 25. La dosis máxima es 50 miligramos al día. Se debe dar siempre cada 12 horas. El bisoprolol viene de 5 y de 10 miligramos y debe darse una vez al día. La dosis máxima, 10 miligramos al día. El metoprolol viene de 50 y de 100 miligramos y la dosis máxima es 200 miligramos al día. Los beta bloqueantes son las drogas de elección en aquellos hipertensos que son jóvenes y que tienen, además de la hipertensión arterial, cardiopatía coronaria. Pacientes que han sufrido un ataque cardíaco, un preinfarto, son drogas de elección. Y la ventaja de los beta bloqueantes es que son muy útiles en otras patologías, por ejemplo en el hipertiroidismo, en el glaucoma y en la migraña. Muchos utilizan estas drogas beta bloqueantes. Finalmente, los antagonistas de los canales del calcio. Aquí la droga más utilizada es la nifedipina, pero la nifedipina mucho la usan fundamentalmente los ginecólogos en el manejo
de la hipertensión en el embarazo. La nifedipina viene en comprimidos de 10 y de 20 miligramos y son de efecto prolongado. O sea, debe darse cada 12 horas. La dosis máxima de nifedipina es 20 cada 12 horas. O sea, hay comprimidos de 10 y hay comprimidos de 20. No debe partirse el comprimido de 20 porque es una presentación especial. Entonces, la dosis máxima de nifedipina es 2 de 20. Yo puedo empezar con 10 y 10, pero la dosis máxima es 20. Entonces, esta droga se reserva casi siempre solo para la hipertensión del embarazo, sea en preeclampsia o sea en eclampsia. Van a ver ustedes mucho que utiliza el ginecólogo en los servicios de maternidad. En cambio, la amlodipina es una droga que más maneja el cardiólogo. Esta amlodipina es una poderosa droga que se usa fundamentalmente en hipertenso del anciano, en hipertensión del anciano. Vienen comprimidos de 5 y de 10 miligramos. La ventaja de esta droga es que no solamente controla la hipertensión arterial, sino que es un antiisquémico coronario, muy utilizado cuando el paciente, por ejemplo, además de la hipertensión, tiene historia de un ataque cardíaco. Tiene una vida media larga de 44 horas, por lo tanto, se usa una vez al día. Y el efecto colateral más frecuente de esta droga es el edema pretibial. El diltiazem y el verapamilo, si bien son antihipertensivos, pero más se utilizan como antiarrítmicos. Y eso vamos a ver en otro capítulo cuando llevemos arritmias cardíacas. Entonces, dentro de este grupo de los antagonistas del calcio, me interesa que lean la amlodipina y la nifedipina para la próxima clase. Deben leer, deben venir leyendo y para el examen. Son drogas en sí vasodilatadoras, ¿verdad? Porque hemos dicho que el calcio citosólico que se libera produce vasoconstricción. Entonces, lo que estas drogas hacen es evitar la liberación del calcio. El calcio tiene un papel importante en la regulación del tono del músculo liso vascular, se almacena, ustedes saben, en el retículo sarcoplásmico, se libera y se une a las proteínas contráctiles. El fármaco más utilizado es la amlodipina que hemos dicho. Entonces, hasta aquí la clase, para no emborracharlos mucho de hipertensión arterial. Y para la próxima clase, la última clase de hipertensión arterial, van a ser las crisis hipertensivas. Mañana voy a esperar a alguien en mi consultorio a las 5 de la tarde. Les voy a dar un material para que lean sobre drogas antihipertensivas. Pero eso no quiere decir que vayan a leer de las hojitas que les voy a dar. Es una ayuda a memoria esas hojas para que se ubiquen en las drogas antihipertensivas. Entonces, mañana alguien que venga a las 5 de la tarde. ¿Alguna pregunta? Doctor, sobre la amilodipina, ¿se utiliza más en pacientes con hipertensión en los ancianos? Sí, es la droga de elección en los pacientes ancianos, la amlodipina. ¿Cuál es el edema que produce? Disculpe, no lo escuché muy bien. Es un edema maleolar, o sea, se ve un edema de tobillo abajo. Y cuando aparece este edema, no cede con nada. No cede con diurético, por más que usted le dé diurético, porque no es porque esté reteniendo agua. No cede con antiinflamatorio ese edema porque no es una inflamación, es producto en sí de la droga. Lo único que hay que hacer y lo que hay que advertirle a los enfermos cuando toman amlodipina es que si empiezan con pesadez de las piernas y uno advierte que están edematizados los tobillos, no queda otra que suspenderla, porque se torna muy molestoso para el enfermo la hinchazón de los tobillos y se nota muy bien. Ese edema no deja godet, o sea, no deja ese pocito que hemos dicho, ¿no ve? Esa depresión no deja ese pocito, ese godet. Es generalizado el edema. Muchas gracias.
Doctor, el libro que dijo, el cual nos recomendaba leer, y el autor, ¿ese es Colin Doyery o cuál sería? No, Porque ahorita le voy a dar el nombre. Le voy a pasar a la presidente de curso cuáles son uno de los 3 ustedes eligen. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay pregunta, ya saben ustedes que el libro con el que tienen que familiarizarse, ponerlo debajo de la cabecera, es el libro de Harrison. De ahí pueden leer igual hipertensión arterial. Pueden leer de donde ustedes quieran, pero lo primero que les aconsejo es leer el tratado de Harrison. Leen ahí hipertensión arterial, porque obviamente en la red de internet ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de presentaciones hechas de hipertensión arterial, ¿no es verdad? Puede uno encontrar, pero la cosa es saberlo explicar, saberlo desarrollar, ¿no es verdad? Entonces, ese es mi consejo, ¿ya? Cualquier libro siempre es bueno. La cuestión es leerlo. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos el próximo miércoles. No dejen de leer hipertensión arterial, no es nada sencillo. Así que, por favor, dedíquenle ya. Entonces, si no hay más, nos vemos el próximo miércoles.